Paz y bien, hermanos. Hemos llegado al domingo quinto del tiempo ordinario. Jesús, luego de proclamar las bienaventuranzas, nos recuerda cuál es nuestra tarea, misión o responsabilidad. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo capítulo 5 del 13 al 16. Escuchemos el pasaje bíblico. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla bajo el celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos en casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre Celestial que está en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como ya he puntualizado antes, el contexto del Evangelio está en que Jesús, luego de proclamar las bienaventuranzas, nos recuerda cuál es nuestra tarea, cuál es nuestra misión como sus discípulos misioneros, para que no nos sintamos seguros. Bueno, el Señor ya dijo que somos dichosos y nos vamos a conformar, nos vamos a tener o no vamos a hacer nada. Pues Él nos recuerda que hemos de ser sal y luz, es decir, hemos de llevar el mensaje de salvación a las nuevas generaciones, hemos de llevar el mensaje de salvación a los hombres y mujeres que aún no le conocen o que se han alejado. La clave está en no sentirse salvos, no sentirse seguros y recordar que día con día nosotros vamos ganándonos el cielo, vamos consiguiendo la salvación y la vida eterna. Un detalle muy importante a tener en cuenta es que Jesús habla de vosotros o de ustedes. No se refiere al tú o al vos, se refiere al ustedes de la comunidad. Ojalá cada día tomemos conciencia de que la fe cristiana se vive en comunidad. Nos salvamos en racimo, nos salvamos en mazorca, nos salvamos en comunidad. Lamentablemente el demonio siempre trata de dividirnos y alejarnos de la comunidad. Y este es precisamente un error grave de la teología protestante, y es que saca a la persona de la comunidad, le mete esa idea de que basta que Dios y yo y Dios, y se le olvida la experiencia comunitaria. Pero decía que Jesús se refiere al vosotros, al ustedes de la comunidad. Entonces, vamos a plantearnos la siguiente pregunta: ¿cómo ser sal de la tierra? Y vamos a decir tres cosas para responder esta pregunta. En primer lugar, en aquel contexto la sal servía para conservar. Recordemos que ellos no tenían refrigeradora, nevera ni congeladores. Por tanto, la sal es clave para conservar la carne y los pescados. Pensemos en la carne. Nosotros podríamos tomar un trozo de carne cualquiera y dejarla ahí a la intemperie, y dentro de un par de horas se va a descomponer. Encima que tendrá mal olor, llegarán las moscas y luego vendrán los gusanos, y eso será insoportable, estar cerca de esa carne que está en descomposición. Pues Jesús, al decir vosotros, ustedes son la sal de la tierra, les está diciendo algo bien fuerte a sus discípulos, y es: ustedes tienen la tarea de conservar. Ustedes tienen que ser sal en esta comunidad, en este pueblo que sin Dios se pudre. El hombre, el mundo sin Cristo se pudre, se llena de moscas, se llena de gusanos y de un olor nauseabundo. Pues la tarea del cristiano es conservar, es dar sentido, dar horizonte, llenar de Dios al mundo, al hombre, a la mujer, a la sociedad. En segundo lugar, hemos de decir que la sal, tanto en aquel contexto como para nosotros, se usaba y se usa para dar sabor. Una comida sin sal no tiene gracia, no tiene gusto. Pues es importante tomar conciencia que la tarea del cristiano es dar sabor, es decir, llenar del Espíritu Santo al hombre, a la mujer, a la sociedad de hoy. Y en tercer lugar, recuerdo una experiencia de mi país. Cerca de la Semana Santa, en la Cuaresma, se acostumbra a hacer un pescado forrado con huevo. Pienso en las macarelitas que se comen en mi país,
que se hacen con sal, que para que el pescado dure se seca al sol y con mucha sal. Pues cuando uno ha comido ese pescado, siente mucha sed. Así tenemos que ser los cristianos, tenemos que contagiar a los otros, que los que entran en contacto con nosotros sientan sed, sed de Dios, sientan sed y vayan a la fuente del agua viva que es Jesucristo el Señor. Creo que explico bien la idea. Ahora vamos a preguntarnos, ¿y cómo no puedo ser sal? ¿O cómo no doy sabor al mundo, a la sociedad y no cumplo con la misión que Cristo me ha encomendado? Pienso en primer lugar en el nominalismo cristiano. Es decir, yo digo que soy cristiano, pero en realidad no vivo los valores del Evangelio. En segundo lugar, pienso en un cristianismo de conveniencia, y de esto nosotros podemos padecer fácilmente. Es decir, aquella persona que cuando escucha la predicación del Evangelio dice, esto me gusta, y por lo tanto como esto me gusta me quedo aquí. O hay cristianos también que caen junto a ese cristianismo de conveniencia en lo que podemos llamar turismo religioso, que van donde el padre que le gusta cómo predica porque este padre no denuncia el pecado. Entonces, cuando hacemos eso, no somos sal de la tierra, no cumplimos con nuestra misión. En tercer lugar, se puede caer en el peligro de reducir la fe cristiana al solo al domingo, solo a la misa dominical. Este sería también un peligro. O pensar que el cristianismo es desentenderme de las realidades temporales. Es decir, bueno, yo soy cristiano, los demás que se las apañen como puedan o que se las resuelvan como puedan y yo así estoy bien. Y así podríamos seguir haciendo una larga lista. Ahora vamos a la segunda parte del Evangelio. Jesús dice, vosotros, ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo ser la luz del mundo? Puntualicemos tres cosas. Primero, el vosotros sois la luz del mundo o ustedes son la luz del mundo nos tiene que hacer pensar lo siguiente. Primero, nuestra tarea es irradiar a Cristo. Aquí nos puede servir el ejemplo del sol y la luna. La luna no tiene luz propia, irradia la del sol. Pues así tenemos que ser nosotros cristianos, irradiar la luz de Cristo, que Cristo brille en mí. Lamentablemente la tentación es pretender que brillen mis capacidades, lo que yo puedo hacer, que yo soy buena gente, que yo soy el mejor. No, el que tiene que brillar es Jesucristo. En segundo lugar, para ser luz o ser discípulo de Cristo, se necesita dar testimonio. No se puede ser luz sin dar testimonio. Ahora bien, el peligro en el que podemos caer es que queremos ser luz del mundo, pero se nos olvida ser velitas junto al sagrario. Se nos olvida que para hablar de Dios primero hay que hablar con Dios. Para hablar de Dios a los hombres primero hay que hablar con Dios de los hombres. Y en tercer lugar, que los demás, dice Jesús, vean vuestras buenas obras y den gloria al Padre. Repito una vez más, es importante el testimonio. Nosotros cristianos tenemos que tomar conciencia que hay gente que no va a leer el Evangelio, pero sí verá nuestros actos y entonces decidirá si acepta o rechaza el Evangelio. Por eso es importante que nosotros demos testimonio. Ahora, ¿cómo no somos luz o cómo no ser luz? Pienso, por ejemplo, cuando una persona trata de destacar y quiere que se le mire a ella y no a Cristo. Este sería un peligro grande cuando nos buscamos a nosotros mismos y olvidamos que lo importante es Cristo. Como decía Juan Bautista, es importante que yo disminuya y que Él crezca. En segundo lugar, cuando no damos testimonio, no somos luz. En tercer lugar, cuando olvidamos que para ser luz del mundo primero hay que ser velita del sagrario, es decir, lo que ya he puntualizado antes, para hablar de Dios a los hombres es necesario primero ir a la oración a hablar con Dios de los hombres. En cuarto lugar, cuando me cierro a la conversión, cuando me cierro a la gracia de Dios, al Espíritu Santo. Por tanto, aprendamos cosas para hoy. Primero, tomemos conciencia de cuál es nuestra tarea o responsabilidad como discípulos misioneros de Cristo. En segundo lugar, el cielo sí existe y se gana en esta tierra. No podemos pensar que al final de nuestra vida Dios nos va a dar el cielo si nosotros no nos hemos esforzado día con día en ser sal y luz. En tercer lugar, seamos sal que da sabor, que conserva, que lleva y da el sabor de Dios, el sabor de la vida eterna, el sabor del Espíritu Santo a este mundo que está soso
y que ha perdido el horizonte. En cuarto lugar, seamos luz que ilumina las tinieblas del mundo de hoy. Feliz domingo, Dios les bendiga.